Hola, muy bienvenidos. En esta ocasión les voy a compartir una presentación que realicé ayer sobre la seguridad cognitiva y organizacional en la era digital o hiperdigital, diría yo. Esta presentación describe la importancia de la ciberseguridad cognitiva para las organizaciones, resalta conceptos clave y define objetivos metacognitivos para contramedidas efectivas. A medida que las amenazas cibernéticas evolucionan para explotar la cognición humana, como a través de la ingeniería social y la desinformación, las organizaciones deben priorizar estrategias cognitivas para construir defensas resilientes. Este enfoque no solo mitiga riesgos, sino que también mejora la toma de decisiones general y las respuestas adaptativas a un mundo hiperdigital. La era digital ha amplificado la escala y la sofisticación de las amenazas cibernéticas, donde las salvaguardas técnicas tradicionales, por ejemplo firewalls o encriptación, son insuficientes contra ataques que se dirigen al elemento humano. Estudian las interacciones y las actividades de los trabajadores para elegir a la persona indicada a través de la cual perpetrar el crimen, disminuyendo probabilidades de ser descubiertos. La seguridad cognitiva se centra en la parte inconsciente de la conducta humana, los comportamientos y decisiones que se producen automáticamente sin un pensamiento deliberado. Se trata de comprender cómo los hábitos y los reflejos impulsan las acciones mucho después de que la atención consciente se haya desvanecido. Se centra en cómo los individuos perciben, procesan y responden a las amenazas, reconociendo que el 90 y el 95% de los ataques involucran errores humanos o manipulación. Con la integración de la inteligencia artificial y automatización, a medida que las organizaciones adoptan herramientas de inteligencia artificial, la ciberseguridad cognitiva asegura que los humanos puedan supervisar e interpretar los resultados de la inteligencia artificial sin caer en sesgos incrustados en los algoritmos, previniendo fallos en cascada en sectores como las finanzas y la salud. Tomamos unas 35,000 decisiones al día y los estudios muestran que alrededor del 95% de estas decisiones se toman de forma inconsciente, impulsadas por hábitos, reflejos y emociones, no por un pensamiento deliberado. Al mismo tiempo, los estudios revelan que las personas están en piloto automático alrededor del 49% del tiempo, importante factor de riesgo. La proliferación de ataques de ingeniería social, el phishing, los deepfakes y las estafas impulsadas por inteligencia artificial explotan sesgos cognitivos como la urgencia o la confianza, lo que lleva al hackeo de datos que cuestan a las organizaciones un promedio de 4.45 millones por incidente en 2023. En un entorno digital prioritario, el trabajo remoto y los dispositivos electrónicos expanden la superficie de ataque, haciendo esencial la conciencia cognitiva. Practicar la metacognición es reflexionar o pensar sobre tus propios pensamientos. Ayuda a controlar tu ego al fomentar la autoconciencia. Te permite cuestionar tus suposiciones, reconocer sesgos y detectar momentos en el que el orgullo o la arrogancia se hacen presentes. Combina esto con una sana humildad que implica reconocer tus limitaciones y mantenerte abierto a las perspectivas de los demás. Juntas, estas prácticas te conectan con la realidad, fomentando el crecimiento personal, en lugar de la autoexaltación. Al reflexionar sobre tus pensamientos y adoptar una mentalidad de aprendizaje, cultivas el equilibrio, asegurando que tu ego no nuble tu juicio ni tus relaciones. Veamos el siguiente concepto. Un frame mental o un encuadre mental es un sistema relativamente duradero que configura la experiencia, el acceso y el control conscientes, sin llegar a ser consciente. La gama de estas influencias contextuales en el encuadre es enorme. Los encuadres pueden considerarse como coaliciones de procesadores inconscientes especializados que ya están comprometidos con una forma específica de procesar su información y que tienen fácil acceso al espacio de trabajo global del cerebro. Por lo tanto, pueden competir o cooperar con los mensajes globales entrantes. Algo más o menos así. Nuestra visión del mundo está constituida por nuestros principios, creencias, valores, historia personal, que en realidad es nuestra versión dinámica de lo que es nuestra historia personal, los mitos y nuestros conocimientos, por mencionar solo algunos de estos frames mentales que constituyen nuestra manera de interpretar el mundo de manera inconsciente o automática, a cada instante.
algunos conceptos importantes para tomar en cuenta a la hora de conocer mejor lo que es la metacognición. Primero, como un proceso de ingreso de información, conocer más sobre lo que es la percepción humana y su característica autorreferente. Autorreferente quiere decir que hay parte del proceso que imprime nuestra historia personal como suposición sobre la descripción de una acción concreta que estamos percibiendo. Por ejemplo, si yo veo que alguien frunce el ceño mientras yo hablo, yo puedo inmediatamente en milisegundos suponer que se está aburriendo, pero esa suposición proviene de mi historia personal y no necesariamente de lo que está pasando dentro de la cabeza de la otra persona. Conocer sobre los axiomas de la comunicación humana y qué es la metacomunicación es muy importante. No lo vamos a ahondar ahora, pero se los dejo ahí mencionado. El autoconocimiento, conocer mejor nuestra manera de conocer. Esto implica nuestro estilo de comunicación y nuestro estilo de aprendizaje. Piensen en la forma en la que aprendieron a andar en bicicleta. Esa historia, esa manera única que ustedes vivieron representa bastante bien el estilo de aprendizaje que ustedes tienen, que obviamente no es estático, es dinámico. Acá tenemos un ejemplo de lo importante que es el contexto de un mensaje en la percepción, incluso en la percepción visual. El contexto del cuadro A nos hace ver o percibir que es más oscuro que el cuadro B. Pero aquí les voy a demostrar que no es así. El cuadro A y el cuadro B tienen la misma intensidad de gris y esa es la prueba. El contexto, la sombra del cilindro, define cómo percibimos la tonalidad del gris del cuadro B, haciéndonos creer que es más claro que el A, pero no. ¿Qué es la guerra cognitiva? Comencemos con una cita de Sun Tzu. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Veamos ejemplos de operaciones de información de engaño en la Segunda Guerra Mundial. Tanques inflables. Cuando la CIA intentó realizar un ataque de vampiros en Filipinas. The Amber Awakening, una operación psicológica norteamericana dirigida a que tribus contrarias se unan para desplazar o vencer a un enemigo en común, usando el internet, usando panfletería, para implementar operaciones psicológicas en este sentido. La primavera árabe también es un ejemplo de psicología de masas, integrando el uso de la internet para unir facciones en contra de un gobierno y derrocarlo en este caso. Tenemos un artículo del 2017 que nos cuenta que en el 2011 el Departamento de Defensa revela que había estado estudiando el uso militar de los memes. Acá tenemos unos ejemplos de la presentación que se hizo en el 2006 o 2009 en The Social Media for Defense Summit. DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, 2006-2009. Memetics es el estudio y aplicación de memes. Military Memetics es la aplicación de memes para seguridad nacional y es una subcategoría de la guerra neurocognitiva o guerra de la información. Podemos ver que la OTAN en el 2024 dijo que necesitamos, es imperativo tener superioridad cognitiva o superioridad en defensa cognitiva. Podemos ver el caso de Anthropic. Es una guerra por tu atención para controlar tu percepción. No se trata solo de los anuncios, es captar la atención a escala industrial. Las notificaciones son el punto de entrada, pero el verdadero daño proviene del bucle en el que te atrapan.
La forma más básica de control mental es la repetición. Algunas técnicas de hipnosis avanzada alguna aplicación en la actualidad a través del uso de las noticias falsas o no falsas para manipularnos con la confusión, una técnica de la hipnosis que funciona así. La técnica de la confusión está diseñada no solo para borrar lo familiar, sino para reemplazarlo con lo extraño. Si bien este método puede ser empleado por un solo interrogador, se adapta mejor cuando lo utilizan 2 o 3. Cuando el sujeto entra en la habitación, el primer interrogador formula una pregunta ambigua, aparentemente sencilla, pero esencialmente absurda. Tanto si el interrogado intenta responder como si no, el segundo interrogador continúa, interrumpiendo cualquier intento de respuesta con una pregunta totalmente ajena e igualmente ilógica. A veces se formulan 2 o más preguntas simultáneamente. El tono, la entonación y el volumen de la voz de los interrogadores no guardan relación con la importancia de las preguntas. No se permite que se desarrolle ningún patrón de preguntas y respuestas, ni que las preguntas mismas tengan una relación lógica entre sí. En esta extraña atmósfera, el sujeto descubre que el patrón de habla y pensamiento que había aprendido a considerar normal ha sido reemplazado por una inquietante falta de sentido. Y entonces uno se agarra de lo primero que haga sentido. Es una metáfora de Alicia cayendo por el agujero de la liebre y tratando de agarrarse de algo para no seguir cayendo. La ventana de Overton, un concepto muy importante, es un modelo que describe el rango de ideas o políticas que son consideradas aceptables por la población en un momento dado. Estas ideas pueden moverse a través de una escala que va de lo impensable a lo político, y la ventana puede expandirse, contraerse o desplazarse. El concepto se utiliza tanto para analizar cómo cambias las percepciones sociales como una herramienta estratégica para influir en este cambio, a menudo mediante la introducción gradual de ideas que originalmente eran consideradas radicales. Algunos fenómenos inexplicables de la página del FBI. Por si faltara información para tenernos confundidos.